Mayorga, el compañero Jerry Cervantes, que nos brindará, ¿no?, una breve exposición de manera general respecto, ¿no?, al Frente de Liberación Nacional y los diferentes grupos de resistencia en el pueblo palestino, ¿no? El segundo invitado será el profesor Farid Kahat, académico internacionalista, politólogo e historiador. Es reconocido por su habilidad para explicar la geopolítica de manera accesible y ha realizado importantes aportes al estudio de relaciones internacionales. Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de dicha institución, también ha enseñado en el Centro de Docencia e Investigación Económicas de México, ¿no? Así también como participó en el ámbito periodístico y también en el ámbito del podcast, ¿no? Y finalmente el invitado, Sergio Sáenz, un miembro activo, ¿no?, en el movimiento marxista, ¿no?, dentro del Perú, y puntualmente, ¿no?, uno de los miembros, ¿no?, de la editorial Ande, ¿no? Y bueno, esperamos que con esta sesión de hoy, ¿no?, se pueda esclarecer y difundir, ¿no?, la compleja cuestión palestina respecto a lo que son los grupos de resistencia, ¿no? Y asimismo, ¿no?, poder ver de manera más clara y contrastarlo, ¿no?, con nuestra realidad nacional y, y el ámbito de la liberación de los pueblos del mundo, ¿no? Eh, Como primer invitado, daremos paso al compañero Jerry Cervantes, que nos brindará, ¿no?, su exposición respecto al tema. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes con todos. Saludar a todos los presentes y también a los que nos van a acompañar, ¿no? El compañero Sergio y el profesor Farid. Primero quisiera preguntar si se me escucha bien. Sí, Ya, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? sí, Ya, ya, bueno, antes de empezar esta pequeña exposición, quisiera quisiera dar en el marco, ¿no?, de la exposición que voy a brindar sobre los frentes de liberación nacional, quisiera mencionar dos cuestiones bien puntuales, ¿no? Estamos a 3 días del 7 de octubre y bueno, es una fecha importante para poder comprender el conflicto que se vive en Oriente Próximo, ¿no? En primer lugar, quisiera señalar que, como ven ustedes en pantalla, según la investigación que ha desarrollado el medio de prensa catarí Al Jazeera sobre la operación Inundación Al-Aqsa del 7 de octubre dirigido por Hamas, ¿no? Se muestra que esta operación ha sido destinada esencialmente a derribar las bases militares israelíes colindantes a la Franja de Gaza. Yo les invito a revisar este documental que está bien trabajado, ¿no? La investigación muestra que Hamas no esperaba que la operación fuera demasiado exitosa. Es decir, no esperaban derribar fácilmente las bases militares, ¿no?, encontrarse con un festival, ni tampoco penetrar hasta las zonas residenciales colindantes a Gaza, los llamados kibbutz. Y también es necesario mencionar que quienes participaron de esta acción, además de Hamas, fue la misma población desarmada gazatí, que ingresaron a los kibbutz israelíes y contribuyeron a captar rehenes, ¿no? Y eso lo podemos ver en las imágenes que se visualizan en pantalla, ¿no? También es necesario señalar que la entrada de Hamas a Gaza con los rehenes, con los rehenes israelíes fue aplaudida por la misma población gazatí. Y la investigación que realiza Al Jazeera desmiente las supuestas decapitaciones y quemas de niños, ¿no? Y muestra que a quien no le interesa su propia gente entre comillas, esa lente genocida de Israel, que tras conocer de la operación dirigida por Hamas, empezó a bombardear y disparar sobre los palestinos y los mismos rehenes israelíes que eran llevados a la Franja de Gaza bajo la famosa directiva Aníbal, ¿no? Eso en primer lugar quisiera señalar, ¿no? Ahora, por otro lado, es importante también mencionar, y esto nosotros lo recogemos de Jaldía Bubakra, ¿no?, que es una conocida gazatí,
que está refugiado en España y con quien hemos conversado directamente, ¿no? La compañera señala con claridad que la gente que vive hoy en Israel son colonos, ¿no? Estén con fusiles o no, sean asalariados, sean campesinos, sean industriales, banqueros, comerciantes, etcétera, son colonos y constituyen parte del proyecto de colonización del Estado de Israel. Son colonos porque no tienen ningún vínculo orgánico con las tierras palestinas, ¿no? Nosotros los marxistas siempre hemos sostenido que la comunidad judía es una comunidad religiosa y no una nación o un pueblo, ¿no? Estos colonos que se hacen llamar judíos provienen de distintas partes del mundo y no tienen nada que hacer en suelo palestino. Entonces, el único favor que le pueden hacer a la causa palestina, si es que realmente les interesa la causa palestina, es irse, volver a sus tierras de origen. Y hay que recordar también que el 7% de la población israelí constituye hoy en día, ¿no? El cuerpo militar activo que es parte del genocidio que se están desenvolviendo en Gaza, en Cisjordania y más actualmente en el Líbano. También es necesario recordar que todos los colonos, es decir, los más de 9 millones de israelíes, a una determinada edad, tienen que pasar por un servicio militar obligatorio. Entonces, este segundo elemento es importante señalar, ¿no? Porque sobre esta base, el conflicto principal que se vive en Medio Oriente, ¿no? Eh, o sobre esta base podemos entender, ¿no? La naturaleza del conflicto que se vive en Oriente Próximo, para ser más precisos, ¿no? Entonces, a partir de lo que señalo, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Primero, que la operación inundación de Al-Aqsa no ha sido llevado a cabo solo por un grupo armado, como generalmente se suele decir, ha sido una acción en la que el pueblo gazatí participó como respuesta, tal vez de manera espontánea, si se quiere, ante tantos años de genocidio y humillación por la entidad infanticida de Israel. La operación Al-Aqsa ha hecho que el problema palestino, independientemente de los juicios de valor que demos al respecto, se ponga en la agenda internacional y a los ojos de todos los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos árabes que hoy en día están tomando partido de este conflicto. Y por supuesto, esta operación ha tenido costos muy altos, ¿no? Muy grandes, ¿no? Que el pueblo palestino heroicamente está afrontando y que la historia y los pueblos del mundo nunca van a olvidar. En segundo lugar, es importante mencionar que responsabilizar a Hamás del genocidio que comete el Estado de Israel es, desde nuestro punto de vista, es decir, como Centro de Estudio Guardia Mayorga, hacerle eco a la propaganda sionista. Los únicos responsables del genocidio en Palestina es la entidad infanticida de Israel y no la resistencia popular palestina que tiene derecho a sublevarse ante un ente usurpador, ¿no? Incluso la sublevación o el alzamiento en armas está contemplado en el derecho internacional. Ahora, la propaganda de que jamás utiliza al pueblo palestino como escudos humanos es un pretexto del Estado sionista para desplegar su política militar fundada en la llamada doctrina Dajilla, ¿no? Que consiste básicamente en bombardear escuelas, hospitales, casas de personas desarmadas, campos de refugiados, etcétera, como lo ha venido haciendo, ¿no? Y lo está haciendo hoy en día en el Líbano, ¿no? Está atentando contra hospitales, contra población civil, ¿no? Y esto muestra precisamente el carácter inhumano de la entidad sionista y el peligro de facto que es para todos los pueblos árabes y todos los pueblos del mundo. Pero también muestra que la entidad sionista es un tigre de papel, pues hasta el momento no ha podido vencer a las milicias alzadas en armas y sabe que no podrá hacerlo. Entonces, ¿qué le queda? Explotar al máximo su fascista doctrina dajilla como medio de presión para que los alzados en armas se rindan o el pueblo se oponga a ellos, ¿no? Entonces, remarcamos que decir que jamás es responsable del genocidio es, desde nuestro punto de vista, y podemos discutirlo, ¿no? Ser tontos útiles de la propaganda sionista, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? Estos puntos tal vez, si se quiere, preliminares, ¿no? La caracterización y la crítica que formulemos a la resistencia popular, ¿no? En las que se incluye jamás, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo, no puede fundarse en las críticas que acabamos de señalar, ¿no? Como que jamás ha asesinado a personas inocentes, ¿no? Inocentes entre comillas, ¿no? Porque estas personas inocentes realizan incursiones sobre el mar de Gaza, ¿no? Para espectar cómo al pueblo gazatí los bombardean, ¿no? Y muchas de estas personas, por supuesto, son trabajadores asalariados, ¿no? Son pequeños propietarios, son grandes burgueses, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Y tampoco consideramos que la crítica que vayamos a formular a la, a la resistencia popular se funde, ¿no?, en una crítica como que jamás es responsable del genocidio en Gaza, ¿no? O sea, plantear ese tipo de críticas desde nuestro punto de vista no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces vamos, antes tal vez de entrar a caracterizar a estas organizaciones políticas que están luchando, ¿no?, en Palestina, ¿no?, eh, principalmente en la Franja de Gaza, ¿no?, vamos a mencionar algunas características, ¿no?, de la sociedad palestina, ¿no? Como les he mencionado al inicio, acá vemos algunas imágenes, cómo entra la población gazatí, rompen ellos mismos también los cercos, ¿no? Y acá hay una escena de en este documental, los invito a verlo, ¿no?, donde se menciona, ¿no?, el poderoso pueblo trajo de vuelta a los caballos, que Dios les acompañe, ¿no? Y hay escenas bastante eh, frías, ¿no?, bastante crudas, ¿no? Pero independientemente de los juicios de valor que emitamos, ¿no?, sobre este acontecimiento, sería bueno poder conocerlo, ¿no?, de manera objetiva. Bueno, por otro lado, volviendo a lo que señalaba, es importante mencionar algunas características de la sociedad palestina, ¿no?, que desde nuestro punto de vista es un pueblo colonizado, no es un pueblo semicolonial, ¿no?, es un pueblo colonizado, ¿no?, colonizado, ¿no? La población palestina se estima en más o menos 5.354.000, ¿no?, a finales del 2020, ¿no? Y esta información nosotros lo extraemos de un investigador catarí llamado Hamdi Ali Hussein, ¿no? El territorio palestino está fragmentado en dos sectores, ¿no?, lo que se conoce como la Franja de Gaza y Cisjordania. Ahí podemos ver el mapa, ¿no? Cisjordania, después de los acuerdos de Oslo, realizado en los años 90, ¿no?, entre la OLP y la entidad sionista, fue seccionada en tres partes, ¿no?, a las que se les ha denominado como zona A, zona B y zona C, ¿no? La zona A está bajo la jurisdicción formal, ¿no?, de la autoridad palestina. La zona B también está bajo la jurisdicción formal, pero con participación militar israelí. Y la zona C es de ocupación íntegra de la entidad sionista y constituye más del 60% del territorio. Si ustedes pueden ver el mapa que les estoy proyectando, ¿no?, toda la parte azul, ¿no?, azul y la parte celeste constituye parte de la zona C, ¿no? Y la parte rosadita, bueno, es la zona A y B, ¿no? Eso ha sido resultado de los acuerdos de Oslo, ¿no? De ahí que hayan sido acuerdos entreguistas, pues, ¿no? Entreguistas que han terminado por desgarrar al pueblo palestino. Por otro lado, los acuerdos de Oslo y el Protocolo Económico de París, que también se firman en la década de los 90, han subordinado la economía palestina a la entidad colonial. Así, por ejemplo, la entidad tiene el control de las aduanas al manejar los cruces y las fronteras palestinas. Los palestinos no pueden gravar tributos a las importaciones israelíes, ¿no? La recaudación de los impuestos está en manos de la entidad sionista. El 87% de las exportaciones de Cisjordania se destinan a la ocupación, ¿no? La economía palestina también depende en gran medida de las subvenciones y de las ayudas externas, especialmente de la norteamericana y la europea. También es importante señalar que el control de las fuentes de energía y los combustibles están bajo grandes capitales israelíes como la Corporación Eléctrica de Israel o la compañía petrolera Paz, ¿no? Y el único aeropuerto que tenía Gaza, ¿no?, que fue construida a inicios de este milenio, fue bombardeado por el Estado de Israel en 2001. El puerto marítimo de Gaza también tiene una infraestructura bastante pobre, ¿no? Y debido a las restricciones de la entidad sionista, no es un medio para el intercambio comercial internacional ni para la pesca local a gran escala. Se limita sencillamente a la producción artesanal pesquera para tratar de dar abasto al mercado local y no está permitido la pesca a una distancia superior a 9 millas. Hoy en día este puerto, ¿no?, ha sido desbaratado y ocupado por el ejército sionista, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no?, acá tenemos unas imágenes, ¿no?, del puerto antes de la ocupación y hoy en día cómo está el puerto, ¿no? O sea, ya ni pequeña producción artesanal se puede desarrollar bien por las distintas limitaciones que ha establecido la entidad, ¿no? Entonces, por otro lado, también la economía agraria palestina se limita a la pequeña producción. No les es posible desarrollar un tipo de explotación intensiva sobre la tierra a falta de capitales, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros podemos concluir a partir de esta información que estamos brindando, no es una información muy amplia, por supuesto, falta
falta investigar más, ¿no? Pero son algunos elementos que nos permiten comprender un poco la realidad palestina. Podemos decir que la colonización ha impedido e impide un desarrollo autónomo y sano del capitalismo en Palestina. La falta de medios de transporte para el intercambio mercantil, ¿no? El bloqueo económico, ¿no? Porque desde hace años Palestina está bloqueada económicamente, ¿no? El, el escaso desarrollo también de las fuerzas productivas en Palestina impiden el avance de la industria local y el comercio y de este modo restringe la acumulación y la concentración de capitales en Palestina, ¿no? De aquí nosotros concluimos que sobre todo en Palestina existe una pequeña producción urbana y campesinas con fines de subsistencia o de intercambio comercial bastante limitados, ¿no? Estas mismas restricciones impiden también la exportación de capitales extranjeros a Palestina, ¿no? Y la formación de una gran burguesía comercial palestina, ¿no? Subordinada a dichos capitales, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar acá en nuestro país de una gran burguesía comercial al estilo de los Rodríguez Rodríguez, ¿no? Que tienen el monopolio de los productos lácteos, son grandes terratenientes y se dedican sobre todo a la exportación de bienes primarios agrícolas, ¿no? O sea, nosotros le denominamos gran burguesía comercial porque sus fuentes de acumulación de capital sobre todo está destinado a la exportación de bienes primarios, ¿no? A los países extranjeros, ¿no? Entonces eso no existe en Palestina, no existe porque la misma colonización impide incluso la exportación de capitales extranjeros, ¿no? Lo que los economistas llaman inversión. Por lo que es muy difícil, ¿no? A partir de esto hablar de una gran burguesía en Palestina, ¿no? O sea, la economía palestina está subordinada a los intereses del gran capital sionista y bueno, podemos concluir que también es una fuente de mano de obra barata, ¿no? Porque cerca de 200.000 palestinos se encuentran en Israel como como trabajadores asalariados, ¿no? Y es esta fuerza de trabajo la que termina por mover la economía palestina, porque son ellos con sus ingresos, ¿no? Que envían a sus familias los que generan un movimiento económico dentro de Palestina, ¿no? Y también podemos señalar, ¿no? Que Palestina es un mercado para la exportación de las mercancías israelíes, ¿no? Entonces, eso es lo que concluimos, ¿no? Palestina es un estado, o perdón, es un pueblo colonizado por la entidad sionista, y a partir de esto, a partir de esta caracterización, ¿no? De un pueblo colonizado en donde prima la pequeña producción urbana y agrícola, ¿no? Podemos pasar tal vez a comprender un poco el carácter de las distintas organizaciones políticas, ¿no? Que están desenvolviendo una lucha armada en Palestina, ¿no? Entonces acá vamos a empezar por la organización más conocida de Palestina, ¿no? Es Hamas. Nosotros hemos analizado ambos programas políticos de Hamas, el programa de 1988 y el de 2017, ¿no? Entonces, es importante entender ambos programas, ¿no? Porque nos permiten entender la fisionomía política de esta organización y también sus intereses económicos y sus intereses de clase, ¿no? Primero, ¿no? El programa de 1988, ¿no? El documento señala, ¿no? Que el Islam es la única religión que bajo su mando y solo bajo su mando puede mantener una convivencia pacífica con otras religiones, ¿no? El texto, ¿no? Citando al poeta Muhammad Iqbal, dice textualmente, ¿no? No hay vida para aquellos que no viven una religión y que aceptan la vida sin religión. Señala que los seguidores de otras religiones deben dejar de disputar la soberanía del Islam sobre la región, porque el día en que prevalezcan no será más que asesinatos, torturas y desplazamiento. Bueno, es una amenaza directa, pues, ¿no? A otras religiones, ¿no? O sea, el mando y la hegemonía de la religión islámica tiene que estar sobre Palestina, pues, ¿no? Eso es lo que decía Hamas en su programa de 1988, ¿no? Como primer punto, ¿no? El segundo punto al remarcar la dimensión religiosa, ¿no? De su programa político, esto les conlleva a entender que el conflicto es de corte religioso, ¿no? Así, por ejemplo, Hamas en este programa decía que el judío es un enemigo, ¿no? Y los musulmanes deben matarlos hasta que el judío se esconda detrás de la piedra y el árbol, ¿no? Y como tercer punto, ¿no? Plantean una abierta oposición a cualquier alianza, ¿no? Tanto con Occidente capitalista para ese entonces, ¿no? Y con Oriente comunista, ¿no? Haciendo referencia a la Unión Soviética y a la República Popular de China, ¿no? No hay ningún tipo
en este programa no hay ningún tipo de alusión a las normas y el derecho internacional, ¿no? Es más, dicen abiertamente que eso no sirve. El programa, en cambio, del 2017, ¿no? O sea, desde el 88 al 2017 ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Este programa señala en primer lugar que aunque formalmente dice, ¿no? Reconozca las premisas de la religión islámica, ¿no? Pues lo tienen como un referente, sostienen que el Islam está en contra de todas las formas de extremismo y fanatismo religioso, étnico y sectario. Miren este cambio, ¿no? Que se da en el programa de Hamas, ¿no? El segundo punto que señalan es: el conflicto no es con los judíos por su religión, sino contra los ocupantes y agresores sionistas, haciendo de esta forma una clara diferencia entre la religión judía y el sionismo. Y en tercer lugar, ya no se señala como enemigo a los comunistas, más al contrario, ¿no? Amplían su radio de alianzas al plantear que se acoge con beneplácito a las oposiciones de los estados, organizaciones y organismos en apoyo de los derechos del pueblo palestino, ¿no? Entonces apuestan por entablar alianzas, ¿no? Siempre y cuando estén a favor del pueblo palestino y en contra de la ocupación sionista, ¿no? Entonces, estas cuestiones son diferencias sustanciales que nosotros hemos remarcado para poder entender el carácter de clase de Hamas, ¿no? Pero también hay algunas similitudes que se mantienen dentro del programa político de Hamas, ¿no? Una de ellas, como ustedes pueden ver abajo, ambos documentos mantienen una posición clara y firme respecto a la invasión sionista, ¿no? Ellos señalan que no hay solución, no hay más solución que la yihad, es decir, la resistencia armada, ¿no? Y el segundo punto que señala es que ambos documentos, perdón, el segundo punto en el que coinciden ambos programas es que ambos documentos señalan que no habrá ningún tipo de concesión con el Estado de Israel, ¿no? Deben devolver hasta el último centímetro de la tierra usurpada, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, ¿no? El primer programa, ¿no? Resalta una visión religiosa y sectaria frente a la colonización sionista. El primer programa del 88. El segundo programa, en cambio, tiene una orientación, aunque tiene una orientación religiosa, ya pasa a segundo plano. Más bien, en este segundo programa se identifica con claridad a la entidad sionista como enemigo del pueblo palestino, enemigo principal del pueblo palestino, y da apertura al Frente Único para la Liberación Nacional con otras fuerzas políticas internas y externas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos mencionar de Hamas, ¿no? Por otro lado, no solamente Hamas está en Palestina luchando contra el ejército sionista, sino también hay otra organización conocida como la Yihad Islámica, ¿no? Y acá hemos remarcado sobre todo 5 puntos esenciales del programa político de la Yihad Islámica, lo vamos a mencionar rápidamente. Dice que rechazan todos los acuerdos y tratados de paz, ¿no? Ellos solamente confían en la yihad armada como única forma para liberar Palestina. No hay otro medio, es la yihad, ¿no? Es la lucha armada, ¿no? Segundo, rechazan el abandono de una pulgada del suelo palestino, al tiempo que piden la eliminación completa de la presencia israelí en Palestina, ¿no? En tercer lugar, las masas palestinas, sostienen, deben ser movilizadas y preparadas por la yihad por todos los medios educativos y organizativos posibles para capacitarlas y cumplir con su deber, ¿no? Luego señalan que creer en las masas islámicas y árabes son la verdadera profundidad de la yihad, ¿no? Lógicamente, la yihad islámica es una organización islámica, ¿no? Y bueno, mencionan que la responsabilidad de participar en la batalla contra Israel, con todas sus capacidades y energías materiales y morales, es responsabilidad, bueno, de los pueblos, de las masas islámicas y árabes, ¿no? Finalmente mencionan que la necesidad de unir a las fuerzas islámicas y nacionales en el ámbito palestino, perdón, es necesario unir a las fuerzas islámicas y nacionales en el ámbito palestino y de fortalecer las relaciones con los movimientos islámicos y de liberación amigos de todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esto que acabo de señalar, es importante, pues, concluir, ¿no? Que tanto Hamas como la Yihad Islámica, que son las organizaciones tal vez eh, más conocidas, ¿no? Más fuertes, ¿no? En Gaza, ¿no? Contrario a lo que generalmente se piensa y en consonancia con el programa político que acabamos de ver, aunque son organizaciones guiadas por un credo religioso, no desenvuelven una lucha religiosa en Oriente Próximo. Es importante entender esto, ¿no? Que jamás la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, o las distintas pequeñas células armadas
de jóvenes que están luchando en la Franja de Gaza y los comités que se están construyendo para luchar contra la entidad sionista, no están desenvolviendo una lucha religiosa, están desenvolviendo una lucha por su liberación nacional, ¿no? Y en ese sentido es una lucha política, ¿no? Y es una lucha popular, ¿no? Entonces, también es importante señalar que Hamas y la yihad islámica, por la realidad económica de Palestina, es decir, una economía completamente atrasada, reducida a la pequeña producción y a un intercambio comercial limitado debido a la colonización y la militarización de sus territorios, solo puede representar los intereses de clase del pequeño productor palestino, del campo y de la ciudad. Es decir, nos referimos a los campesinos, a los artesanos, a los pequeños comerciantes, que lógicamente sus intereses económicos están siendo perjudicados por la entidad sionista, ¿no? No pueden desarrollar una creciente acumulación de capitales, ¿no? Eh, por los múltiples factores que hemos señalado, ¿no? Entonces, su programa político, de ahí, ¿no? Se concluye que consiste, ¿no? Consiste precisamente en liquidar al Estado sionista y establecer un Estado palestino regido por la democracia, ¿no? Que es el programa político democrático burgués, pues, ¿no? O sea, al final, por encima de la, del manto religioso, ¿no? Eh, se vislumbran los intereses de clase que tienen estas organizaciones, ¿no? Y se vislumbra en esencia el interés estratégico que tienen estas organizaciones en Palestina, ¿no? Que es el interés por liberarse de la entidad sionista y consumar un proceso democrático burgués en Palestina, ¿no? Entonces, el elemento religioso, si bien es cierto, tiene importancia en Oriente, tiene importancia sobre todo para unificar al pueblo árabe y tiene importancia para unificarlo en torno a sus proyectos de liberación nacional. Sin embargo, el contraste, ¿no? El contraste entre ambos programas, ¿no? De Hamas y específicamente muestra que sus intereses de clase son determinantes, pues, ¿no? Y en la medida en que el elemento religioso sirve a esos intereses de clase, seguirán cumpliendo, pues, ¿no? Un rol unificador. Entonces, por el momento, eso es lo que nosotros queremos señalar respecto al, al, a los grupos de resistencia armada, y lo he planteado en estos términos y tal vez con esta agresividad, en aras tal vez de, de empujar al debate, ¿no? Sobre este tema que es bastante candente. Y como hemos dicho, no son las únicas organizaciones, la Yihad Islámica, Hamas, también está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización histórica de orientación marxista, y por supuesto, en algo estas distintas organizaciones confluyen, ¿no? En algo están confluyendo, ¿no? Y esa es precisamente la esencia del Frente Único, ¿no? La confluencia sobre puntos específicos que permitan unir a todo el pueblo a partir de un problema que les afecta, ¿no? Y bueno, es la necesidad de consumar el proceso de liberación nacional, ¿no? Bueno, hasta aquí me quedo para no extenderme mucho más y estaré atento a las preguntas y la intervención de los que nos acompañan. Muchas gracias. Listo, compañero. Muchas gracias por agradecemos, ¿no? La exposición del el compañero Jerry, muy detallada y muy puntual, ¿no? Respecto a lo que es el Frente Unido, ¿no? Y puntualmente el Frente de Liberación Nacional de la Resistencia Palestina, ¿no? A continuación daremos pase al profesor Farid Kahat y bueno, mencionar antes de continuar que eh, las preguntas y las dudas que se pueden generar respecto, ¿no? de este conversatorio van a tener su estado, ¿no? en esta presente, ¿no? sesión, ¿no? Que serán respondidas, ¿no? Finalizando las exposiciones de los invitados, ¿no? Bueno, daremos pase al profesor Farid Kahat y brindarle, ¿no? Esperemos que nos dé una presentación de su trabajo respecto a lo que es el conflicto palestino y, si se lo permite, una breve respuesta tal vez, ¿no? A la anterior intervención del compañero Jerry y finalmente, ¿no? Pueda brindarnos una exposición general de su participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias y damos el pase al profesor Farid Kahat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a empezar con una cita del representante oficioso de Israel en América Latina, al que he retado de debatir sin suerte hasta ahora, Gabriel Ventasgal, que dice literalmente lo siguiente: el conflicto palestino-israelí y especialmente el conflicto Hamás-Israel es un conflicto religioso. Esto es absolutamente falso
tanto en cuanto al conflicto palestino-israelí como en cuanto al conflicto Hamás-Israel. Para empezar, no son lo mismo. Cuando más de la mitad de los palestinos fueron forzados a marchar al exilio en condición de desplazados internos o refugiados, bueno, al exilio en realidad como refugiados, los desplazados internos fueron muy pocos, 750.000 entre 1947 y 1948, jamás no existía. No había ningún grupo islamista palestino. Cuando Israel ocupa en 1967 Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, conocidos desde entonces como territorios palestinos ocupados, jamás no existía. Cuando Israel empieza la colonización del territorio ocupado, hasta 1987 jamás no existía. Entonces, por eso Ben Tasgal tiene que afirmar que Al-Fatah, el principal grupo palestino hasta hace unos años, y la Organización para la Liberación de Palestina, que antes del surgimiento de Hamás era el frente que agrupaba a todas las organizaciones palestinas, todas las cuales habría que añadir eran seculares, también ven el conflicto como uno religioso. Primera cuestión, con la principal fuerza o las principales fuerzas de oposición a el liderazgo de Al-Fatah, el grupo de Yasser Arafat, dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, eran el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, ambas organizaciones marxistas-leninistas. Si la OLP veía el enfrentamiento con Israel como un enfrentamiento religioso, ¿cómo así dos de las principales organizaciones de la OLP eran marxistas-leninistas, es decir, ateas? En segundo lugar, si la OLP veía el enfrentamiento como uno religioso, presumiblemente entre Islam y judaísmo, ¿por qué había dirigentes judíos en la Organización para la Liberación de Palestina como Ilan Halevi? ¿Por qué había dirigentes cristianos como Emil Harhoui? ¿O dirigentes ateos como George Habash, líder del Frente Popular? Esto ya es, digamos, un primer indicio de que el argumento de que este fue siempre un conflicto religioso no tiene fundamento. Pero además, si ustedes se remiten al principal documento de la Organización para la Liberación de Palestina, la Carta Nacional Palestina, en su artículo 6 dice: los judíos que residieron normalmente en Palestina hasta el inicio de la invasión sionista serán considerados palestinos. Claro, uno puede decir, ¿y qué pasa con los judíos venidos de Europa? Esa es otra discusión. Pero los judíos que vivieron históricamente en Palestina iban a ser considerados ciudadanos de un eventual Estado palestino, y el artículo 16 de la Carta Nacional Palestina decía que ese Estado resguardará los santuarios religiosos y garantizará la libertad de culto y de visita para todos, sin discriminación por razón de raza, color, lengua o religión, ¿no? Eh, Ahora alguien podría decir, bueno, ¿qué tan creíbles son estos ofrecimientos dadas las acciones contra civiles israelíes que en ocasiones han llevado a cabo los grupos palestinos? Es una pregunta válida. Yo solo diría que, sin embargo, habría que hacer tres atingencias. El sionismo fue un movimiento terrorista desde el primer día. La prueba de ello, por ejemplo, es que el fundador del partido Likud, del actual partido de gobierno de Israel, el de Benjamín Netanyahu, Menachem Begin, estuvo requisitoriado por la autoridad mandataria británica por terrorismo, ¿no? En segundo lugar, yo sí creo que era verosímil el ofrecimiento palestino, porque mientras hubo un dominio musulmán en Palestina durante 13 siglos, hubo una convivencia relativamente armoniosa entre musulmanes, judíos y cristianos, cosa que no ocurría en Europa, habría que añadir. Tras la Primera Guerra Mundial, los cristianos y los judíos de Palestina seguían viviendo en sus tierras y seguían practicando su religión. No pasaba lo mismo en Europa. En 1921, poco después de la Primera Guerra Mundial, el alto comisionado para los de la Sociedad de las Naciones hablaba de cientos de miles de judíos que deambulaban por Europa, y un texto dice lo siguiente al respecto: los muchos países que esos judíos atravesaron o los expulsaron o intentaron impedir que se quedaran o nunca los terminaron de aceptar más que como ciudadanos de segunda. O sea, este es un conflicto entre movimientos nacionalistas que, como todos los movimientos nacionalistas, son un producto de los últimos 2 siglos.
¿no? No había el concepto de nación antes de la Revolución Francesa, fines del 18. Además, Israel nunca le ha ofrecido a los palestinos algo equivalente a lo que la Carta Nacional Palestina ofrecía a los judíos que habían vivido históricamente en Palestina. De hecho, hay normas en Israel que discriminan según la religión. Un ejemplo es la ley de Estado-Nación que dice el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Cuando 20% de los ciudadanos de Israel no son judíos, y la mayoría de judíos del mundo no son ciudadanos de Israel, ¿no? Un Estado moderno es un Estado de sus ciudadanos, no de una religión en particular, menos de quienes siendo parte de esa religión ni siquiera residen en el Estado en cuestión. Además, esa norma dice que los asentamientos judíos son un valor nacional a promover. En cambio, o sea, en otras palabras, si alguien ve este conflicto como uno religioso, en lo esencial es el sionismo, ¿no? El artículo 22 de la Carta Nacional Palestina, respecto al sionismo, dice, por ejemplo, lo siguiente: el sionismo es un movimiento político orgánicamente asociado con el imperialismo internacional y opuesto a toda acción en favor de los movimientos de liberación y progresistas en el mundo. Es un documento de izquierda secular, porque ese era el mínimo común denominador de la mayoría de grupos palestinos en la OLP. Hamas y la yihad islámica surgen después, recuerden. Ya con ellos el tema es más complejo. Pero cuando surge la OLP, básicamente eran movimientos de izquierda radical, algunos más moderados, de izquierda secular, algunos más moderados, algunos más radicales. El programa de Al-Fatah, el grupo de Yasser Arafat, también dice que no se lucha contra los judíos como comunidad religiosa, sino contra Israel, cito, como expresión de una colonización basada en un sistema teocrático, racista y expansionista, ¿no? Y dice, y además el Al-Fatah, en el punto 7 de su declaración de principios, los 7 puntos de Al-Fatah de 1969, dice que la lucha del pueblo palestino debe verse dentro del conjunto de luchas de liberación nacional en el mundo contemporáneo, citando la vietnamita, entre otros ejemplos, y dice, es parte del proceso histórico de liberación de los pueblos oprimidos por el colonialismo y el imperialismo, ¿no? No hay ninguna invocación religiosa en estos documentos, ¿no? Eso sí surge con Hamas, como ya se vio, pero incluso Hamas ha ido cambiando su posición. A través de su líder, Khaled Meshal, va a decir lo siguiente: no enfrentamos una guerra religiosa. Jamás desde su creación comprendió la naturaleza de la lucha contra el ocupante israelí, que la lucha no es porque sean judíos, sino porque son ocupantes. Dicho sea de paso, que Israel es una potencia ocupante beligerante es algo que dice la propia Corte Suprema israelí, en un fallo de 2005, donde habla de Cisjordania como un territorio retenido, cito, por Israel bajo una ocupación beligerante. Ahora, ¿es creíble lo que dice Meshal cuando afirma que para Hamas se lucha contra Israel porque es una potencia ocupante y no porque sea un Estado judío? A ver, hay un elemento que ya se mencionó. Hamas no reconoce a Israel, como tampoco lo hacía la OLP hasta 1988. Y al igual que la OLP, jamás reivindica el derecho, la OLP hasta 1988, jamás reivindica el derecho a la resistencia armada a la ocupación. Aunque, como también se vio, lo hace en el contexto del concepto islámico de yihad, de una guerra justa de legítima defensa, pero con base en criterios definida, con base en criterios religiosos. El documento fundacional de 1988 de Hamas, yo sí creo que puede considerarse un documento antisemita. No voy a citar lo que ya se citó. Las alusiones a los judíos son francamente ominosas. En general, las alusiones a otras religiones, aunque también habría que decir que en Gaza, bajo el control de Hamas, había iglesias cristianas. Estas han sido destruidas recién ahora por Israel. Nunca fueron tocadas por Hamas. Ahora,
¿Se puede o no creer que Hamás ha cambiado su posición? En todo caso, lo que ha hecho Hamás es más de lo que jamás haya estado dispuesto a hacer el Estado de Israel, ¿no? Eh, Porque si lo que dice el documento fundacional de Hamás, que ya no está vigente, puede ser considerado una incitación a la violencia y al odio contra los judíos, las declaraciones de gobernantes israelíes desde 1948 y más aún hoy en día, claramente pues, pueden ser consideradas una incitación al genocidio, cosa que prohíbe la Convención Internacional contra el Genocidio, en aplicación de la cual Sudáfrica ha acusado a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y la Corte, por una votación de 15-2, ha aceptado la demanda. O sea, no ha dicho que Israel es una potencia genocida, pero ha considerado que hay elementos de juicio suficientes para considerar que podría ser verdad la acusación de genocidio. No voy a entrar en detalles de las declaraciones de los líderes israelíes, pero son francamente una incitación, como digo, al genocidio, ¿no? Además, acabo de tener un debate con una representante de la posición israelí. Es gracioso porque Israel niega el término Nakba. ¿A qué hace alusión Nakba? Es la palabra árabe para catástrofe y es la palabra con la que los palestinos se refieren a su expulsión en masa de las tierras que ocuparon ancestralmente en 1948. Ya lo mencioné, 750.000 palestinos desplazados por la fuerza. Israel niega que la Nakba haya ocurrido. Sin embargo, cuando se produce la invasión israelí de Gaza en octubre del año pasado, y hasta octubre Israel mantenía el control del perímetro de Gaza, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Gaza en ese sentido seguía bajo ocupación porque todas sus conexiones con el mundo exterior estaban bajo control israelí, salvo el paso de Rafah. En ese contexto en donde Israel niega que la Nakba haya existido, es decir, la expulsión masiva de los palestinos en 1948, el ministro de Agricultura israelí, Avi Dicher, dice que lo que está ocurriendo es la Nakba de Gaza. Si no hubo una primera Nakba, ¿cómo puede haber ahora una Nakba de Gaza? Esa es la prueba de que Israel miente al mundo cuando niega la Nakba, porque sabe que si amenazas con una nueva Nakba, todo el mundo entiende a lo que te refieres. Igual que cuando dicen que no cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en Gaza, pero tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Defensa Galán, acusados por el fiscal de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dicen respecto al Líbano que lo que están haciendo, lo que está haciendo Israel en Gaza lo puede hacer también en el Líbano. ¿A qué se refiere con lo que está haciendo en Gaza si Israel niega haber cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en Gaza? No puede referirse a que ha derrotado a Hamás porque no lo ha derrotado. Solo puede referirse al daño causado a la población civil. Ahora, Hamás siempre fue consciente de que su documento fundacional era un documento que iba a ser utilizado para negarle la condición de interlocutor válido en cualquier negociación. Ya desde 2010, el documento ya cambió en 2017, como se mencionó, pero ya desde 2010 el líder de Hamás, Khaled Meshal, decía que el documento de 1988 era una pieza de historia que ya no tiene relevancia, pero que no podemos cambiar por razones internas. Ustedes pueden o no creerle, pero el punto es que en 2017 el documento cambió. En el documento 2017 el rival es definido ahora como el proyecto sionista, por ser un proyecto colonial, ¿no? Y la causa palestina, dice el documento de 2017 de Hamás, es en esencia la causa de una tierra ocupada y de un pueblo desplazado. Ya no se ve el tema, como se mencionó, como un tema religioso. Ahora, si bien Hamás sigue reivindicando todo el territorio de la Palestina histórica, cuando a Hamás se le critica por no reconocer a Israel, la respuesta de Hamás en esta materia tiene dos partes. La primera es la que expresó un compatriota, Álvaro de Soto, hermano de Hernando de Soto, pero este es el de Soto bueno, digamos, ¿no? Un diplomático peruano que fue subsecretario general de la ONU y que hizo un reporte
demoledor sobre la hipocresía de la ONU en Oriente Medio, porque él fue enviado, y de las potencias occidentales en Oriente Medio, porque él fue enviado de la ONU para Oriente Medio. Y él dice que cuando a los líderes de Hamas se les pregunta sobre la demanda de reconocer a Israel, su respuesta es: ¿cuáles son las fronteras de Israel que nos piden reconocer? Esto es una pregunta retórica por tres razones. Primero, Israel nunca ha dicho cuáles son sus fronteras, no está definido oficialmente en ningún texto. En segundo lugar, el consenso internacional es que si hubiera un Estado palestino debería ser en las fronteras que existían entre Israel y los actuales territorios ocupados palestinos en 1967. Y sin embargo, Israel no solo no reconoce esas fronteras, sino que dice que esos son territorios israelíes. En el caso de el Golán sirio, que ya ha anexado, y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que también ha anexado. La segunda, bueno, en tercer lugar, a veces el propio Benjamín Netanyahu ha mostrado mapas de Israel que no muestran los territorios ocupados. O sea, Israel también reivindica el conjunto del territorio. Y jamás sí ha dicho que aceptaría un Estado palestino en las fronteras de 1967 si fuera ratificado por un referéndum popular. Nuevamente, eso es mucho más de lo que ha ofrecido Israel, que, digamos, en el documento, en la plataforma política del Likud, del partido de Benjamín Netanyahu, dice literalmente lo siguiente: el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel es eterno e indisputable, por ende Judea y Samaria no serán cedidas a ningún gobierno extranjero. Entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí. ¿Por qué es un requisito previo que jamás reconozca a Israel y no es un requisito previo para que sea un interlocutor válido que Israel reconozca los derechos de los palestinos? Yo diría que es más importante esto último porque Israel ya existe y jamás no puede hacer nada al respecto. Mientras que el Estado palestino no solo no existe, sino que el territorio que reivindican los palestinos lo ocupa y coloniza Israel, ¿no? Eh, y el acuerdo para formar gobierno de la coalición que preside Netanyahu hoy en día es un acuerdo que plantea la anexión de todos los territorios ocupados, ¿no? Por lo menos de Cisjordania, y hay gente dentro del gobierno de Netanyahu que dice que quiere la anexión de Gaza también. Bueno, lo dejo aquí en esta primera presentación y volveré a estos temas en la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, profesor Farid. Muy esclarecedora su intervención respecto a lo que es también Hamas, ¿no? Y toda la propaganda que tal vez de manera oportuna, ¿no? Se vierte sobre, no solamente, claro está, ¿no? Sobre Hamas, sino también sobre los grupos de resistencia en general, ¿no? Del conflicto palestino. Bueno, a continuación daremos pase al último invitado, que es el compañero de la editorial Ande, Sergio Sáez. De igual forma, ¿no? Que nos brinden, ¿no? Una presentación tal vez breve del trabajo sobre la cuestión palestina. Un segundo punto, tal vez una contrarrespuesta, ¿no? A los dos invitados con sus intervenciones. Y bueno, finalmente nos pueda brindar una presentación general, ¿no? Respecto al tema que abordamos el día de hoy. Sin más dilación, damos pase al compañero Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos enfocar básicamente cómo se trataba, ¿no? Del carácter de los grupos armados y ver realmente la relación que tiene el conflicto, digamos, ya a nivel regional y a nivel mundial, porque no se restringe lo que estamos viendo, la masacre que está sucediendo, no se restringe a un tema como Farid ha dicho, ¿no? No es un aspecto meramente religioso, hay un tema nacional ahí, pero ese tema nacional en realidad se inscribe en procesos mucho más grandes. Entonces, bueno, la presentación que voy a hacer, bueno, no tengo diapositivas, ¿no? Solamente voy a decirla, va en torno a esa línea. Bueno, como ya sabemos, este 7 de octubre se cumple un año del ataque dirigido por Hamas, dirigido, pero no los únicos que participaron,
hacia las instalaciones militares israelíes luego de décadas de ocupación y colonización del territorio palestino. A consecuencia de este ataque, el Estado sionista ha desplegado lo que es realmente el genocidio mejor documentado de la historia. Durante los últimos 12 meses hemos visto innumerables fotos y videos de la barbarie desatada contra los que muchos consideraban la prisión más grande del mundo, que es la Franja de Gaza. Y también hemos observado la censura casi absoluta de los grandes medios de prensa que repetían la propaganda israelí y su excusa del derecho a la defensa. A la fecha, las estimaciones conservadoras indican de los cuales objetivo la eliminación de Hamas, considerado como grupo terrorista por Israel y sus aliados estadounidenses y de la OTAN. Se abre entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué significan Hamas y el resto de agrupaciones militares que están luchando en este conflicto? Un primer punto que consideramos debe quedar claro es que Hamas no es un movimiento socialista como bueno, lo han señalado de forma bastante clara los anteriores no hay nada parecido. Las diferentes cartas y memorandos publicados a lo largo de su existencia. El crecimiento de los movimientos religiosos es un fenómeno regional y sus líderes han ganado enorme poder recientemente gracias al financiamiento de regímenes reaccionarios como el de Arabia Saudita e Irán, quienes paradójicamente además están enfrentados. Palestina es un caso más de este fenómeno creciente, sobre todo a medida que fuerzas de orientación marxista como el Frente Popular de Liberación de Palestina fueron perdiendo influencia. En el caso específico de Hamas, se tienen reportes de hace más de una década sobre la política israelí de permitir el financiamiento catarí en Gaza. Así, este dinero terminaba financiando a Hamas en tanto eran el grupo gobernante del territorio, para así mantenerlos divididos y enfrentados a la autoridad palestina, que son las autoridades de Jordania. Una estrategia que Netanyahu confirmó en una reunión de su partido, como señalan varios reportes periodísticos al respecto. A ello se suma el creciente apoyo político que han recibido por parte de otras fuerzas de la región, como es Irán, un Estado claramente reaccionario y que en los últimos años desató una fuerte campaña de represión contra su clase trabajadora, incluyendo la ejecución de manifestantes, y Hezbollah, otro partido nacionalista, financiado también por el régimen iraní. En suma, Hamas termina convirtiéndose en un peón más en la lucha de las potencias regionales, todas las cuales tienen un claro carácter capitalista, sea de índole más, entre comillas, autoritario o, entre comillas, democrático, como se quiere vender el Estado de Israel. La independencia palestina es así instrumentalizada. De ahí que mientras el gobierno israelí tiene décadas oprimiéndolos, el resto de actores siempre termina recurriendo a la diplomacia. Más allá de los análisis que identifican en el sionismo una ideología racista y genocida, que lo es, eso es innegable, pero más allá de lo ideológico están los aspectos político-económicos. Israel es la punta de lanza de los intereses de Estados Unidos y la OTAN en una región en donde, fuera de Arabia Saudita, los estados se inclinan más hacia China y Rusia desde la Guerra Fría. Israel ha sido esa punta de lanza para la influencia británica primero, luego de la Primera Guerra Mundial, y estadounidense después. Y las guerras desatadas en la región no pueden desligarse de la presión, por ejemplo, por el control del canal de Suez, el movimiento de mercancías, el modo de producción capitalista, el gas, el petróleo. No puede entenderse el conflicto sin este aspecto. En ese sentido, no podemos desligar la actual situación palestina del resto de conflictos actuales. La región tiene enormes reservas de gas, sobre todo gas marín, con sus 30 billones de metros cúbicos, que ya habían sido entregados a BG Group de Shell. Previo al estallido del conflicto, Israel ya había bloqueado su explotación, dejando en el aire a la autoridad palestina, pero ahora este recurso se vuelve cada vez más importante. La crisis energética en Europa, producto de la guerra ruso-ucraniana, está llevando a que haya un apoyo irrestricto hacia Israel, mientras que, por otro lado, Irán y Qatar extienden su apoyo a las fuerzas islamistas, apoyadas por una China en constante crecimiento y una Rusia que desea mantener su posición hegemónica en Asia. Sabemos que plantearlo de esa manera no es atractivo o incluso para muchos puede ser ofensivo, pero no podemos dejar de analizar cada conflicto como un aspecto más del capitalismo como totalidad. Pues porque para las burguesías de todos estos países, la clase trabajadora palestina no importa, más que como carne de cañón para sus propios intereses. Y tiene la complicidad de la burguesía palestina, si bien pequeña, pero existente, que desde la autoridad palestina administra las donaciones llegadas para apoyar a los palestinos que se encuentran atrapados en Gaza o que están siendo ocupados en Cisjordania. Ante esta situación vemos con preocupación el desmantelamiento absoluto de todos los movimientos socialistas regionales, absorbidos por consignas nacionalistas disfrazadas de revolucionarias. Incluso desde su fundación, el Frente Palestino, el FPLP, para resumir, quizá el más importante y conocido de las organizaciones marxistas palestinas, resaltaba la necesidad de formar un frente de liberación nacional para llevar a cabo una guerra prolongada.
más allá de las propuestas de frentes nacionales, inspirados por los procesos chino, cubano y vietnamita, mencionados en su documento fundacional de 1967, encontramos un punto importante en su programa y que debe ser recordado. El Frente reconocía que las fuerzas reaccionarias árabes eran un enemigo más para la clase trabajadora palestina. En el documento llamado Estrategia para la Liberación de Palestina directamente lo dicen, y cito: el reclutamiento y la movilización de las verdaderas fuerzas de la revolución a la luz de un pensamiento político claro y científico es la condición fundamental para el éxito de la revolución. Es más importante que toda la ayuda financiera si el precio de esa ayuda va a ser la disolución de nuestra clara visión de las cosas. Y bueno, ahí cierro cita. Sin embargo, la estrategia de guerra prolongada a través de la guerra de guerrillas ha mostrado ser un completo fracaso. Palestina se ha visto cada vez más reducida. Lo han visto en el gráfico que mostró Jerry, ¿no? Cisjordania está más de la mitad de su territorio siendo controlado directamente por Israel. La condición de sus habitantes, tanto en Gaza como en Palestina, antes del estallido del 7 de octubre, era cada vez más paupérrima y el fortalecimiento del Estado de Israel ha ido en aumento. Dejó de lado el FPLP, las políticas, perdón, Israel dejó de lado las políticas asistencialistas de sus iniciales gobiernos socialdemócratas, y hoy en día es un Estado enfocado en lo militar, siendo un importante proveedor de armas y entrenador de ejércitos y fuerzas policiales, sobre todo de Estados Unidos, y que poco a poco está virando a convertirse en un importante proveedor de energía a través del gas. Sumado a ello, las fuerzas de los grupos marxistas se han visto severamente reducidas tras varias divisiones. La primera de ellas, el mismo año de la fundación del FPLP, y el creciente aumento del islamismo, financiado entre otros por distintos autores como el mismo Estados Unidos, para, digamos, minar el apoyo a los movimientos socialistas, también Arabia y el mismo Estado de Israel. Y frente a ello, la respuesta ha sido la claudicación. El FPLP pagó el precio y ha visto diluirse su programa político, y con ello también su apoyo. Los movimientos socialistas son hoy en día ínfimos, con una presencia casi anecdótica en Palestina y en los países de la región. El llamado socialismo árabe, de mediados del siglo pasado, que no fue otra cosa que un gran movimiento nacionalista, no sirvió para impulsar las consignas revolucionarias, como lo suponía el FPLP. Debemos reconocer, pues, que tanto el FPLP y sus posteriores divisiones, que actualmente están presentes y participan en el conflicto, no terminan actuando desde una posición revolucionaria, sino principalmente nacionalista, incluso desde sus inicios. Un hecho que ellos mismos reconocieron que sucedería en caso de abandonar las consignas revolucionarias. De ahí las contradicciones en su programa político de 1969, en donde a la vez que llaman a la unidad de las fuerzas revolucionarias, aplauden las reformas nacionalistas burguesas de Nasser. La nación como punto de partida continúa dirigiendo sus políticas hoy en día. De ahí que hace 2 días nada más hayan saludado la escalada del conflicto con el bombardeo iraní, que abre las puertas a una mayor sangría en la región, mientras llaman a la unidad del eje de resistencia, dirigido por gobiernos reaccionarios, como si el solo hecho de apoyar a los movimientos de liberación nacional ya los convirtiera en revolucionarios. Uno se pregunta, ¿acaso no tienen ese potencial? Pues bien, a menos que haya un objetivo político revolucionario claro, ¿no? Puede parecer tautológico, pero si atendemos a lo sucedido históricamente, lo podemos observar. La misma revolución china, de la cual tomaron inspiración en los 60, nos lo muestra. ¿Qué sucedió en 1927? ¿Fue el régimen nacionalista un movimiento revolucionario? No lo fue. Y precisamente destruyó buena parte del Partido Comunista Chino en ese momento. ¿Qué significan hasta hoy en día los movimientos nacionales de los Balcanes, por ejemplo? ¿Son revolucionarios? No lo son. Siempre que se habla de la cuestión nacional, desde un punto de vista marxista, revolucionario, se rescata el papel táctico que tuvo la defensa de la autodeterminación durante la Primera Guerra Mundial, o la posición de la Primera Internacional respecto a Irlanda y Polonia. Pero es importante resaltar que no fueron los únicos movimientos analizados. Se omite los Balcanes, y ahí podemos ver por qué los primeros comunistas no apoyaron estos movimientos. El hecho de ser movimientos nacionales no los hacía intrínsecamente revolucionarios, sino que en ese caso eran más bien reaccionarios, y que luego fueron atraídos por el paneslavismo de la Rusia zarista. Cuando Marx y Engels hablaban de la necesidad de la independencia de Polonia, no era en tanto en cuanto fuera un movimiento de liberación nacional, sino porque ese movimiento tenía un proyecto socialista detrás. Esos aspectos son los que resaltaba Engels de forma clara. Incluso menciona cómo los eslavos del sur no iban a tener historia porque abrazaban las consignas reaccionarias y denuncia, de forma muy, muy dura, el papel que tuvieron al aplacar la Revolución Húngara de 1848. Y lo mismo con Irlanda. El mismo Marx señalaba la necesidad de hermanar a los irlandeses ingleses y cómo esa liberación no iba a tener futuro si no unificaba el proletariado, lamentándose luego al ver cómo la burguesía inglesa había tenido éxito al enfrentar al proletariado en base a consignas nacionalistas. Estos antecedentes nos muestran que no se trata de apoyar los movimientos de liberación nacional por el mero hecho de ser nacionales,
pues no son intrínsecamente revolucionarios. Es más, los movimientos nacionales terminan siendo principalmente reaccionarios. Sin embargo, la cuestión palestina nos enfrenta a un problema diferente, que es el genocidio como tal. El proyecto colonialista de Israel ha significado a lo largo de estas décadas la eliminación física de un enorme sector de la población. La Franja de Gaza a estas alturas es un enorme cementerio en donde las guerrillas continúan realizando pequeños ataques que, si bien minan la moral de los soldados, no afectan significativamente el poderío militar sionista, pues sigue siendo financiado y sostenido por Estados Unidos y la OTAN. Ante la perspectiva de la eliminación total, diferentes fuerzas de izquierda y comunistas llaman al apoyo acrítico de las guerrillas. Es cierto que toda población tiene el derecho, y más aún, la tarea de defenderse de la exterminación. Y de ahí que se acuse prácticamente de traición a quienes no apoyan jamás la yihad islámica y el resto de fuerzas de la resistencia. Pero es precisamente porque debemos hacer frente a esta barbarie que no podemos caer en perspectivas críticas que contemplen el conflicto actual solo desde la nación y no como una expresión más de la lucha de clases, sin dejar de lado lo estratégico táctico. ¿Qué sentido tiene continuar con la guerra de guerrillas hoy? Obviamente no se trata de entregarse con los brazos en alto para ser ultimados por el ejército israelí. ¿Cuál es el objetivo entonces? La liberación de Palestina. Perfecto. ¿Pero cómo? Todas las víctimas y los guerrilleros van a ser recordados como héroes por la lucha por la liberación de una zona ocupada por décadas. Pero realmente, ¿qué están logrando? Probablemente Israel hubiera ocupado la Franja de Gaza eventualmente, pero lo que encontramos es que ha acelerado el proceso. El genocidio no inició ahora, pero se ha acelerado y también se suma Cisjordania. A un año de, como dije, el genocidio más registrado de la historia moderna, no hay ningún atisbo de la victoria de la resistencia. Gaza está destruida. No hay infraestructura, no hay hospitales, ni escuelas, ni mucho menos viviendas. Cisjordania se ve cada vez más invadida y con un mayor número de asaltos de los colonos. El conflicto ha escalado y esta semana Israel ha invadido el Líbano y atacado en territorio sirio e iraní. Y si llega a involucrar de forma más directa a más potencias, el desastre se va a extender a una mayor escala. Ya no serán solo los palestinos los asesinados y desplazados. La guerra continúa y los estados involucrados no tienen al pueblo palestino como la causa realmente. Son los recursos, la energía, las nuevas rutas comerciales. Nuevamente, ¿qué se ha ganado con Al-Aqsa? Jamás, y las fuerzas que lo apoyan no pueden ganar una victoria militar contra el ejército apoyado por USA y la OTAN. Es más, hay fuertes indicios de que el Estado israelí ya tenía informes de inteligencia y permitió el ataque para poder tener un casus belli. No sorprende realmente, pues, que con el asesinato de Rasmallah y de varios palestinos con ataques teledirigidos a sus departamentos, eh, nos ayuda a saber, pues, que tienen una gran capacidad de inteligencia militar. En un contexto de destrucción casi total, la continuación de la guerra de guerrillas solo está teniendo como resultado el exterminio de cada vez más palestinos, mientras que las fuerzas de resistencia carecen de los medios para hacer frente a un Estado financiado por una de las potencias imperialistas. No se trata de ser negativos tampoco, ni de abandonar a los palestinos, sino de ver las condiciones objetivas del desenvolvimiento del genocidio. Ha sido la excusa perfecta para matar con impunidad. Sabemos ahora que el gobierno de Netanyahu asesinó a civiles israelíes el 7 de octubre pasado. Sabemos que los rehenes no tienen prioridad e incluso los han asesinado impunemente. Hemos visto cómo el gobierno egipcio impide a los palestinos salir de Gaza para escapar de la masacre. Acabamos de tener al primer palestino asesinado por los misiles iraníes que están siendo celebrados por buena parte del mundo árabe. Hace 2 días nada más. El embajador iraní, saudí, siria, egipcia y demás será la víctima de una guerra en donde se terminará luchando bajo consignas nacionalistas en beneficio de sus burguesías. Otra sangría como hace 100 años. Nuevamente, la clase trabajadora se encuentra indefensa. El internacional de broma están en cómo intervenir y hay una ausencia de un movimiento comunista que defienda a los trabajadores. Hace un año, como Editorial Ande, publicamos unas notas al respecto. Hemos visto cómo el genocidio ha continuado y tenemos evidencias bastante claras de que fueron las mismas fuerzas del ejército israelí que dispararon contra los civiles israelíes y luego acusaron a los guerrilleros de la masacre. Esto lamentablemente sigue sin cambiar la situación. La derrota del Estado sionista con fuerzas guerrilleras sigue siendo una imposibilidad. La continuación de la guerra solo va a llevar al exterminio total de los palestinos de Gaza y o a la masacre de árabes e israelíes en un conflicto mayor. Es por ello que continuamos proponiendo como táctica inmediata el repliegue y búsqueda de refugio por parte de los palestinos. Solo con el repliegue se puede asegurar la sobrevivencia palestina, necesaria para poder impulsar su autoorganización. Un repliegue que no signifique inmovilismo, ni mucho menos, todo lo contrario. La clase trabajadora palestina está hoy en día destrozada y necesita buscar nuevas formas de autosustento que garanticen su existencia, pero también que implique el apoyo internacional, el establecimiento de redes de solidaridad proletaria que contribuyan con su supervivencia, pero también con el desarrollo de órganos de difusión y propaganda que visibilicen la comunicación entre la clase trabajadora.
Un repliegue que también implica acción directa contra las fuerzas reaccionarias que están facilitando la masacre. Durante los primeros meses del conflicto actual vimos cómo la clase trabajadora organizada puede contribuir con el sabotaje de la máquina de guerra mundial, como los trabajadores belgas que bloquearon el aeropuerto de Lieja para impedir el transporte de armas. Y en una declaración, uno de ellos señalaba, la carga y descarga de esas armas contribuye a equipar organizaciones para matar, a inocentes. Nosotros, los diferentes sindicatos activos en el sector del aprovisionamiento en pista, pedimos a nuestros afiliados que no asuman vuelos que lleven material militar hacia Palestina e Israel. Y los belgas no fueron los únicos. Se sumó el proletariado estibador de la OEPB de Barcelona, médicos en Argentina y Estados Unidos, o los más de 1000 trabajadores del sector tecnológico de Amazon, además de las muchas manifestaciones encabezadas por judíos de distintas partes del mundo. Estos esfuerzos solo pueden continuar con una mayor organización que vaya más allá de solo la manifestación, útil para ayudar a generar conciencia, pero que no puede ser la única vía de resistencia. Esta semana nada más, activistas de Palestine Action sabotearon nuevamente una fábrica de Teledyne que provee de componentes electrónicos a la Fuerza Aérea Israelí. El repliegue, como tal, sabemos que es la opción menos vistosa, sabemos que recibe menos propaganda, pero es también la única que vemos como objetivamente viable. Este año ha demostrado que otra vía, continuar con un enfrentamiento de guerra de guerrillas, solo está llevando a la aniquilación. Muchas gracias. Listo, compañero. Muchas gracias por la intervención. Creo que es una intervención muy enriquecedora al respecto, ¿no? A tener el debate, ¿no? Una nueva forma de ver cómo, ¿no? Solucionar el conflicto, una táctica diferente respecto a los grupos de resistencia, ¿no? Sesiones de los invitados se podría generar, ¿no? Bueno, para la siguiente parte creo que podríamos continuar con unas preguntas por parte del público, ¿no? Para los invitados, los exponentes, ¿no? De esta sesión de hoy, sino brindar, ¿no? Un punto general y desarrollar tal vez un debate entre las posiciones de los distintos invitados, ¿no? A partir de ejes generales, ¿no? Al respecto. Sí, el invitado junior desea preguntar, puede acercarnos su pregunta. Buenas tardes a los presentes y un saludo especial a los ponentes. Ha sido muy enriquecedor, en verdad, lo que han podido comentar. Eh, Me quedo un poco con algo que mencionaron los tres. En última instancia, la resistencia que se está planteando al sionismo es válido. Pueden discrepar las maneras, pero en última instancia es válido. Y yo quería hacerle una pregunta al profesor Farid Cajat. Yo creo que él está más empapado del tema. Eh, Obviamente hay intereses económicos que motivan a que Estados Unidos apoye incondicionalmente a Israel. Lo que yo le quería preguntar es si puede pormenorizarnos quizás los puntos más importantes de este interés económico que tiene Estados Unidos sobre la región de Palestina, más allá quizá del control del canal de Suez o pues el traslado de el petróleo de la zona de Arabia Saudí. Por otro lado, quería preguntarle al ponente Jerry Cervantes, eh, ¿cuál es su opinión respecto al proceso de colonización que está llevando a cabo el sionismo? Habíamos conversado, y bueno, como lo vimos el día lunes, eh, que el Estado sionista está llevando a cabo un proceso de colonización por asentamiento. Es decir, que lo que no busca es, perdón, no busca explotar a los nativos, ¿verdad?, de Palestina, sino lo que busca es eh, exterminarlos, alejarlos, que ya no estén, desaparecerlos. ¿Cuál es su visión en torno a eso, compañero Jerry? Y por último, al compañero que mencionó el, la postura del repliegue, bueno, yo sí discrepo
totalmente con eso. Es como si esperáramos la situación perfecta, algo que no se va a dar a mi punto de vista, ¿no? Nunca hay una situación perfecta. Algo así hablaba Mao, ¿verdad? Mao decía que hay algunos compañeros que esperan que todo el pueblo participe o que todos estén de acuerdo para recién hacer algo. Y eso necesariamente no se da. Y lo que yo sí puedo comentar respecto a eso es que particularmente no apoyamos o no apoyo la resistencia palestina porque yo pues tenga afinidad con la religión islámica o sea yo de origen palestino. No es por eso, sino por el hecho de que Israel como instrumento, como un apéndice del imperialismo, se está demostrando hasta qué punto puede llegar para apropiarse de lo que ellos consideran importante y que la situación del pueblo palestino no se aleja tanto de la nuestra. En algún momento, posible que por nuestras reservas de uranio, con esta idea de salir del petróleo, también puedan aplicar la fuerza para expropiarnos nuestros recursos. En ese sentido, considero válida la resistencia que se está dando en la región de Palestina. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Junior por su intervención. Creo que la primera pregunta iba para el profesor Cajat. Doy pase Sí. para que pueda responder. A ver, Israel no es una gran economía en tamaño. Para ponerlo en contexto, el PBI del Perú debe ser unos 250, 60 mil millones de dólares. El PBI de Israel el año pasado fueron unos 525 mil millones de dólares. O sea, es más o menos el doble que la economía peruana. Eso en términos de la economía global es muy poco. Salvo tal vez en el plano militar, donde Israel sí es una potencia eh, y en donde hay cooperación con Estados Unidos. Y el gas con el que cuenta Israel en el mar Mediterráneo no es tan significativo en el contexto global, ¿no? Yo no creo que la afinidad económica sea tan importante. Creo que durante la Guerra Fría Israel fue un aliado muy importante de Occidente, sobre todo después de la Revolución Islámica en Irán, porque hasta ese momento el Shah también era un gran aliado de la OTAN, pero digamos, Israel era políticamente estable y militarmente mucho más poderoso de lo que jamás fue Irán, o es ahora. Es el único país de la región que tiene armas nucleares. Durante la Guerra Fría era fácil entender el papel de Israel para contener a los movimientos nacionalistas o de izquierda. Pero un ejemplo de esto en América Latina, cuando el Congreso estadounidense prohibió la venta de armas a la dictadura de Somoza, que enfrentaba en una guerra civil el Frente Sandinista de Liberación Nacional, las mismas armas americanas siguieron llegando a Somoza a través de aquellas que fabricaban con licencia estadounidense empresas israelíes, ¿no? Entonces, en la Guerra Fría Israel fue muy importante. Ahí fue mucho más importante que lo que su tamaño parecería sugerir. No creo que sea tan importante hoy. Yo creo que ahí ya entra a tallar más bien el tema del lobby pro-israelí. Digo pro-israelí porque hay judíos progresistas o marxistas en Estados Unidos que son críticos de Israel, incluso judíos liberales que son críticos de Israel, aunque, digamos, su crítica tiene límites relativamente claros. Cuando uno ve en términos de financiamiento de campañas, y con esto termino, no hay un contralobby. El pro-israelí, que incluye a grupos evangélicos y grandes grupos de interés económico de la industria armamentista, financia campañas en una proporción que no tiene comparación con nada que se le oponga. Para verlo en contexto, esto es también como el lobby cubano-americano. O sea, si las sanciones no han logrado un cambio de régimen en Cuba en 60 años, no lo van a lograr en el futuro. ¿Por qué se mantienen cuando son claramente ineficaces? Porque hay un lobby poderoso que influye en esa área de política. No tiene que controlar el Estado americano para influir en la política estadounidense hacia Cuba. Lo mismo el lobby digamos, de la Asociación Nacional del Rifle.
La Asociación Nacional del Rifle no tiene ninguna influencia en la política de Estados Unidos hacia China, pero sí influye en la política de adquisición y tenencia de armas. Yo diría lo mismo del lobby pro-israelí. Es muy poderoso en cuanto a la política hacia Oriente Medio. Yo diría que hoy en día ese es el factor más importante. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Damos pase para la siguiente intervención de la segunda pregunta del compañero Junior al compañero Jerry. Bien, quisiera mencionar varias cuestiones que se han desarrollado sobre la exposición, pero en esta parte en concreto me voy a limitar a lo que ha preguntado el compañero Juni, ¿no? Eh, Mi opinión sobre la colonización del sionismo. Efectivamente, el, el sionismo despliega una forma muy particular, ¿no? De colonización en Palestina, ¿no? A la que generalmente se le ha denominado como colonización por asentamiento, ¿no? Pero creo yo que es importante ver este proyecto colonizador en el marco de las estructuras económicas sobre las que se levantan, l- sobre la que se levanta todo el mundo, pues, ¿no? O sea, vivimos en la época del capitalismo, ¿no? Es decir, lo que rige, lo que rige el mundo es la lógica de la ganancia, pues. La ganancia desenfrenada, pero al mismo tiempo racional del capitalista, pues no en tanto personificación del capital. Entonces, y no es un capitalismo de libre concurrencia al estilo del siglo XIX, ¿no? Sino vemos claramente el establecimiento de los grandes monopolios, ¿no? Y la fusión del capital bancario con el capital industrial. Entonces, hay una expresión que Lenin, Bujarin, ¿no? Y grandes intelectuales del siglo XX, no necesariamente marxistas, han denominado el imperialismo, ¿no? Como una fase del capitalismo actual, ¿no? En donde predomina el monopolio, ¿no? El monopolio, pero no quita, por supuesto, la existencia de la libre concurrencia, ¿no? En determinadas zonas, ¿no? O sea, el capital todavía se rige bajo la ley del valor, pero la existencia de estos grandes monopolios hace que las potencias imperialistas se disputen distintas regiones, ¿no? Del mundo y en ese marco es importante entender los intereses que tiene el Estado colonizador israelí, ¿no? Que es portaaviones del imperialismo norteamericano y de las potencias occidentales. Entonces, efectivamente, o sea, sí hay un proceso de colonización por asentamiento, ¿no? Y en realidad ese proceso de colonización se da desde inicios, ¿no? Del siglo XX. Generalmente se piensa que la colonización en Palestina empezó en 1948, ¿no? Es algo completamente falso. Eh, a inicios del siglo XX ya existía una institución encargada de financiar la colonización de Palestina, ¿no? Ya se había desarrollado el primer congreso, el segundo congreso sionista y habían establecido claramente que tenían un derecho histórico sobre esos territorios, este, sobre los territorios palestinos, ¿no? Aunque también estaban considerando la Patagonia eh, de Argentina, ¿no? La parte de Chile también, ¿no? Pero su principal interés era colonizar Palestina, ¿no? Y desde un inicio fueron financiando para el establecimiento de judíos, ¿no? En Palestina, ¿no? Eh, y desde un inicio también se vieron enfrentamientos entre la población árabe que estaba ubicada en esos territorios y los judíos que llegaban, ¿no? Compraban tierras, se establecían los famosos kibbutz, que eran como especies de cooperativas campesinas, ¿no? De esa forma los judíos empezaban a arraigarse a la tierra palestina, ¿no? Y desde un inicio se vio el conflicto, ¿no? Desde un inicio se vio el conflicto entre estos judíos migrantes, porque eran judíos, o sea, realmente eran judíos, ¿no? Muchos de ellos, judíos sobre todo, marginados, este, eh, por el Estado ruso, ¿no? Que organizaba pogromos, organizaba persecuciones a los judíos, y de eso se aprovechaba el sionismo, ¿no? Para consumar su proyecto colonizador en Palestina, ¿no? Entonces,
Desde un inicio se van desarrollando estos conflictos, esta colonización por asentamientos, ¿no? Y a primera vista parece que esta colonización por asentamiento no está regido bajo la lógica del capital, ¿no? Porque lo que se hacía era colonizar las tierras, ¿no? Y desplazar la mano de obra árabe, ¿no? Y es más, la misma institución encargada de financiar la colonización de Palestina, ¿no? De financiar a los judíos, ¿no? Había establecido directrices legales para que los judíos que se habían posicionado en esas tierras, una vez compradas las tierras, no se las vendan a los árabes, ¿no? Y había establecido una legislación incluso para no explotar la fuerza de trabajo del pueblo árabe, ¿no? Es decir, su proyecto esencial era establecer un Estado, ¿no? Y esa colonización por asentamientos se ha dado desde inicios del siglo XX y hasta el día de hoy se sigue dando. Pero el problema es que si nosotros solamente vemos la colonización en el sentido de colonización por asentamiento, entonces por ahí se puede pensar, bueno, ellos quieren regresar a sus patrias, ¿no? Perdón, a sus tierras que originalmente, históricamente les pertenecen, pues, ¿no? Y solamente quieren eso, ¿no? Entonces, pero no es así, ¿no? O sea, hay grandes intereses económicos de por medio, ¿no? Es decir, la lógica del capital termina por imponerse sobre la voluntad de los sujetos, ¿no? Y las personas que están contribuyendo a la colonización de Palestina en realidad están contribuyendo a servir a esta lógica de acumulación capitalista que se rige en todo el mundo, ¿no? Y en este caso, pues, sobre Palestina hay fuertes intereses económicos, ¿no? No es solamente colonizar y crear una casita en tierra palestina, ¿no? Sino es colonizar esos territorios, ¿no? Pero ese proceso de colonización está acompañado por procesos de exportación de capitales, ¿no? Por intereses sobre, sobre rutas comerciales, ¿no? Porque recordemos que el levante mediterráneo es una zona importante para la ruta comercial que conecta el mar Mediterráneo con el mar Índico a través del canal de Suez y permite, pues, ¿no? Conectar buena parte del mundo, ¿no? Recordemos también que sobre la franja de Gaza hay, este, hay un manto de gas muy importante, ¿no? Está el Leviatán, está Gaza Marine, y sobre el Líbano también, perdón, en los mares del Líbano también hay yacimientos de gas importantes, ¿no? Y Palestina, perdón, Israel hace algunos años firmó con Italia un acuerdo para construir un gasoducto que conecte este, estos yacimientos de gas con Chipre y los lleve a la Unión, a los países europeos, ¿no? O sea, hay un interés económico detrás, ¿no? No es sencillamente una guerra religiosa o un interés por parte de los judíos de establecer sus casas en estos territorios, ¿no? Sino que hay un interés geopolítico, ¿no? Hay un interés de parte del capital financiero de poder explotar la fuerza de trabajo del pueblo árabe, ¿no? De poder aprovechar los recursos naturales, ¿no? Y también de poder utilizar este lugar como mercado para la introducción de sus mercancías, ¿no? Entonces, estas cuestiones, creo yo, son fundamentales para poder entender el conflicto en Oriente Próximo, ¿no? Y señalo, y con esto termino, disculpe que me haya extendido, señalo que no es sencillamente colonizar, ¿no? Es decir, establecer casas de los judíos y votar a la población árabe, ¿no? Específicamente a los palestinos, sino que había mencionado en mi exposición que cerca de 200.000 palestinos trabajan en Israel, son trabajadores asalariados, ¿no? Y no son cualquier tipo de trabajador asalariado, ¿no? Sino constituyen las capas más bajas este, del proletariado palestino ubicado en tierras colonizadas por la entidad sionista, ¿no? Es decir, no son tratados de la misma forma, ¿no? Cerca de 30.000 palestinos de los 200.000 viven en guetos, ¿no? En pequeños lugares, ¿no? Arrinconados, marginados, maltratados, ¿no? Y bueno, o sea, en última, a la lógica del capital no le interesa, pues, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre, si eres judío, si eres palestino, si eres niño, no le interesa, ¿no? O sea, lo importante es la acumulación de ganancias y eso es lo que están haciendo, pues, ¿no? Con el pueblo palestino. Una vez que los voten a todos, si es que llega a consumarse ese proyecto, algo que estoy seguro de que no va a pasar, ¿no? Pero imaginemos que voten a todos los palestinos de la Franja de Gaza, de Cisjordania. Bueno, los van a traer más adelante, ¿no? Pero los van a traer como fuerza de trabajo para explotarlos en estas tierras colonizadas, ¿no? Entonces, no es sencillamente
que vengan, los voten a los palestinos porque sencillamente sean palestinos, ¿no? Pensar así es suponer que el conflicto, bueno, es étnico, es religioso, ¿no? Es racial, cuando en realidad hay fuertes intereses económicos de esta entidad sionista sobre Oriente Próximo, ¿no? Bueno, eso es lo que podría comentar. Listo, muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la última pregunta, ¿no? Directa para el compañero Sergio, de Editorial Lando. Damos paso al compañero. Sí, muchas gracias. Sí, al respecto, hay un tema que justo en la expresión quería dejar claro, pero en todo caso lo podría repetir, ¿no? Cuando hablamos de repliegue no nos referimos al abandono de la lucha. El repliegue también es resistencia. Por eso señalábamos que hay acciones directas que se pueden realizar, pero el repliegue también implica conocer cuáles son las condiciones objetivas del enfrentamiento, ¿no? Eh, la estrategia que han seguido los grupos armados, que no se restringen solamente a Hamas, obviamente, ¿no? Sino que son estrategias que ya estaban desde, por ejemplo, solo por tomar el referente de un grupo marxista, que es el FPLP, ya en 1969 señalaban que la estrategia que era la adecuada, en sus palabras, en su documento, es eh, la guerra prolongada. Y señalan, ¿no? Explícitamente, bueno, no lo he desarrollado también por un tema de tiempo, ¿no? Pero ahora lo comento, ¿no? Señalan, ¿no? La necesidad de trabajar y crecer como un partido político y militar entre la clase trabajadora y entre los campesinos palestinos. Y también buscar ganarse a la pequeña burguesía, pero que no son los que van a dirigir. Pero ganársela para el apoyo, pero no que estén dentro del partido. Y que además se tenía que luchar a la vez contra los gobiernos reaccionarios árabes. Y poco a poco la resistencia, por medio de la guerra de guerrillas, que ha demostrado ser victoriosa en los movimientos de liberación nacional, y mencionan los casos de Cuba, Vietnam y China, eh, se va a lograr finalmente la liberación de Palestina y del territorio y la expulsión y la destrucción del proyecto sionista del Estado de Israel. Entonces, esas eran las palabras del FPLP. Y ahora estamos 60 años después, y como menciono, ¿no? Estamos, creo que, con la capacidad de poder evaluar si es que esta estrategia funcionó o no. Y lo que hemos visto es que primero el FPLP prácticamente está totalmente reducido. Les ha ganado, digamos, el apoyo político, el apoyo social, lo tienen partidos como Hamas, grupos, organizaciones como Hamas, pero tampoco es que ellos tengan pues el apoyo absoluto de la población. Hoy en día probablemente esté mucho más elevado porque al final, por la aceleración del genocidio, pero a lo largo de los años no ha sido una estrategia que haya funcionado para el FPLP. Además de que han abandonado la lucha contra los gobiernos reaccionarios, como ellos mismos señalan, y lo mencioné en la cita, ¿no? Y como digo, hace un par de días han saludado la intervención de Irán, y el gobierno de Irán es un gobierno reaccionario. O sea, creo que no se puede negar desde un punto de vista comunista que el carácter del gobierno iraní de persecución de su propia clase trabajadora. Estos últimos años ha habido varias protestas, y no solamente las protestas que se difundieron el año pasado por temas este, que lo han vendido como unas protestas solamente por derechos de cuestiones de género. No, hay protestas en Irán de hace varios años por la crisis económica, por el alza de los alimentos, por temas también médicos, bueno, con todo lo que ha sido el impacto de la pandemia en distintos países alrededor del mundo. Y a lo largo de todas esas protestas ha habido encarcelamiento y ajusticiamiento de varios trabajadores y manifestantes, que son manifestantes, ¿no? Entonces, eso está allí presente. Y cuando se menciona que la situación del pueblo palestino es igual a cualquier otro digamos, otro país, ¿no? Cuando explícitamente el comentario se menciona, ¿no? La situación del pueblo palestino no se aleja de la nuestra, en realidad sí se aleja. Y ese es el problema, y esa es parte de la tragedia de lo que está sucediendo, porque es un genocidio. O sea, eso te cambia lo que debería tomarse en cuenta para las estrategias que se van a realizar, que se van a llevar a cabo. Porque no estamos hablando de la mera explotación de la clase trabajadora, que sí existe en distintos países alrededor del mundo, es evidente, no hay producción capitalista como tal, sino que estamos viendo que es la eliminación física. Sí, y creo que tenemos que ser
bastante explícitos y conscientes de lo que eso significa, ¿no? Los procesos de genocidio no, o sea, no están no se restringen solamente a un aspecto de raza, un aspecto de religión. No, hay elementos de lucha de clases ahí presentes, pero es una estrategia específica que se está realizando en estos momentos en la Franja de Gaza y la continuación de una guerra de guerrillas, de una guerra prolongada, que ya tiene 60 años luchando y que no ha visto avances, que ha visto más bien retrocesos. No ha crecido la conciencia, digamos, de clase trabajadora como tal, ha crecido la conciencia nacionalista. No ha crecido el control de más territorio, no ha crecido un dominio total, digamos, del escenario político palestino. No es así. Esa estrategia ha fracasado. O sea, y debemos reconocerlo. Cuando también, bueno, ahora en el último comentario también menciona, ¿no? Que no se cree que, el compañero menciona, no cree que haya la total expulsión de los palestinos. Bueno, eso no lo sabemos, porque probablemente si expulsen estamos a puertas de que puedan expulsar o asesinar a todos en la Franja de Gaza, que está totalmente destruido, y que probablemente luego se vuelva a reconstruir para explotar los yacimientos de gas que ha reconocido, se ha mencionado. Y quizás en Cisjordania no los expulsen a todos y sigan viviendo en este régimen prácticamente apartheid, como existe, en peores condiciones incluso que en la Sudáfrica de hace 30 años. Pero estamos ante una situación que no es de una explotación normal, es una superexplotación o como quieran llamarlo, pero de nuevo, cómo insistir en una estrategia de guerra prolongada y guerra de guerrillas que no ha visto un avance significativo. Es claro, con el mismo desenvolvimiento del conflicto en este año, que una conciencia nacional árabe no es la que lo va a apoyar, lo va a salvar. O sea, Irán ha visto, el gobierno de Irán, el gobierno reaccionario de Irán ha visto en todo este año lo que ha sido el desenvolvimiento de la masacre y no ha intervenido más allá de mandar unos cuantos misiles, ¿no? Que, como digo, ya se cobró vidas palestinas. El gobierno catarí sigue financiando los movimientos, o estuvo financiando durante varios años a Hamas, pero no hay una intervención distinta porque el gobierno catarí finalmente, todos sabemos creo cómo funciona ese estado, ¿no? Es de una superexplotación de todas las poblaciones pauperizadas de la región, donde han terminado muriendo ahora por organizar un mundial de fútbol, miles de personas en las peores condiciones posibles de trabajo y están allí y se invoca el apoyo árabe, ¿no? Y no existe. O sea, realmente vemos que esa conciencia nacional que, que partidos como el FPLP o el FDLP o incluso el mismo Hamas invocan, llaman, no está existiendo como tal. Al final están siendo utilizados como parte de las disputas interburguesas. Y lo vemos porque también hay intereses económicos de una potencia actual como es China, por ejemplo. Está en auge, que está en crecimiento, que es el principal socio comercial de varios de los países árabes. En los últimos años esa influencia se ha visto creciendo, ¿no? Y no le conviene tampoco el desarrollo de un conflicto a gran escala, que incluso estaba mediando para el establecimiento de paz de buenas relaciones entre Arabia e Israel. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, nosotros no llamamos a que no se resista, nosotros llamamos a que se evalúe y se tome en cuenta la estrategia y cuál es la posición también que el resto de partidos o organizaciones comunistas van a tomar al respecto, ¿no? Porque el conflicto palestino es solo un conflicto más, quizás el más terrible, pero un conflicto más de lo que estamos viendo a lo largo en todo el mundo. O sea, ya hemos visto una limpieza étnica absoluta en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y ha terminado con la expulsión total de la población armenia de ese territorio. Porque lo otro era igual, que se desenvuelva otro genocidio. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que ver también por la conservación de la clase trabajadora, ¿no? No su exterminación como clase. Ahí lo dejaría de momento. Mayor